Adelante, por favor. El segundo punto es el tiempo de participación de cada uno de los panelistas será de 10 a 15 minutos por tema a tratar, luego del cual se dará respuestas a las consultas de los asistentes al evento, ¿no? Este tiempo es relativo, le dejamos abiertas para que se puedan explayar nuestros participantes de acuerdo a lo que ellos estimen por conveniente, a nuestros panelistas, perdón. Los asistentes harán llegar sus consultas mediante el chat, el Zoom, YouTube o Facebook, que son las plataformas por las cuales estamos transmitiendo este evento. Las consultas que no se logren absorber por este medio serán respondidas por correo electrónico o WhatsApp, por lo que es necesario dejarnos su dato de contacto. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar ya inicio de manera con los temas que vamos a tratar. Tenemos 5 puntos a tratar. El primero que es, ¿qué se entiende por vulnerabilidad y cuál es su importancia? ¿No? Este es un tema muy importante, saber a qué ya le llamamos vulnerabilidad y por qué es importante conocerla. Elementos expuestos y sus dimensiones. ¿De qué se tratan los elementos expuestos y cuáles son sus dimensiones? La determinación de los niveles de vulnerabilidad y riesgo, cómo es que determinamos esos niveles de vulnerabilidad y riesgo, y luego ya un tanto tomar un poco más de experiencia, de conocimiento de cómo ha sido y cómo se debe realizar el proceso de recopilación de información con fines de análisis de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Esto es muy importante y acá vamos a recibir bastante transmisión de conocimiento, de experiencias con respecto a cómo es que se debe recopilar la información en campo cuando hacemos y queremos realizar nuestro análisis de vulnerabilidad y riesgo. Y bueno, el último punto, como ya habíamos indicado, vamos a ver lo que son las respuestas de las consultas que ustedes nos puedan dejar a través de las plataformas que se vienen difundiendo este evento. Entonces, para los primeros puntos a tratar, vamos a darle pase al ingeniero Alfredo Zambrano. Ingeniero, adelante, por favor. Gracias, Elmer. Gracias a los organizadores del evento. Bien, buenas noches. Es muy importante el tema que se ha considerado en el presente evento, dada la importancia, digamos, en nuestro país. ¿Por qué? Recordemos que las características geográficas de nuestro país es muy compleja, ¿verdad? Y estamos expuestos prácticamente a todos los peligros, ¿no? Excepto de repente huracán, ¿no? Y algunos otros pocos. Pero tenemos prácticamente todos los peligros de la región. Entonces, por eso es muy importante definir la vulnerabilidad de la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque al analizar, digamos, los factores de vulnerabilidad, vamos a poder conocer qué medidas justamente es las que necesitamos implementar para reducir y prevenir los riesgos, ¿sí? Entonces, comencemos. Acá les he preparado unas definiciones que, digamos, de diferentes países, diferentes organizaciones de diferentes países, que tienen mucho en común, ¿sí? A ver, vamos a repasar rápidamente. Tenemos en el 2011, con la aprobación de la ley 29664, nos dice dentro de las definiciones que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física, a las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza, ¿sí? Miren, ve, acá incorpora, ¿qué cosa? Incorpora las actividades socioeconómicas, ¿no? Es decir, no solamente considera la infraestructura como tal, sino también las actividades socioeconómicas, ¿no? Ese es un concepto, pues, que ha evolucionado, porque antes solamente era medido en términos de daños a la infraestructura, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Nos dice que la vulnerabilidad se define como la medida en que el cambio climático puede dañar o perjudicar a un sistema. Miren, ve esta palabrita de sistema, ¿no? Va más allá, ¿no?
va más allá, ¿no? Un sistema es algo complejo, ¿no? Es un conjunto de componentes o elementos que se interrelacionan, ¿no? Entonces el concepto acá va un poco más allá, ¿no? Medio de vida, no solamente infraestructura, la población, los ecosistemas, el medio natural, ¿no? Entonces miren, ve el concepto que le da el panel intergubernamental, ¿no? Y nos dice que este depende no solo de la sensibilidad del sistema, sino también de su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Miren, ve esta otra palabra importante, ¿no? Que nos dice la capacidad para adaptarse, ¿no? Porque ese es el nuevo enfoque, ¿no? Por ejemplo, ante las olas de calor, por ejemplo, que se han venido sucediendo en Europa, ¿no? O en la parte norte de América, ¿qué nos queda ahí, no? Nos queda adaptarnos a esas condiciones climáticas, ¿no? A esas condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, el concepto va evolucionando, ¿sí? ¿Qué nos dice la OMS, ¿no? En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice que en el contexto de estudios relacionados con el clima, vulnerabilidad es el nivel de susceptibilidad de un sistema o de incapacidad para afrontar los efectos adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos. Miren, ve acá muy importante, de igual forma nos hablan de sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque considera, como lo hemos dicho, ¿no? No solamente infraestructura, ¿no? Sino también actividades socioeconómicas, medios de vida, ¿no? Y medios naturales, ¿no? Muy importante. Pero nos dicen, miren acá, el término incapacidad para afrontar los efectos adversos. Entonces estamos hablando capacidades, ¿no? ¿Capacidades a qué nivel? Puede ser capacidades institucionales, ¿no? Capacidades técnicas, ¿no? Capacidades incluso también naturales, ¿no? La capacidad de recuperación también de los medios naturales ante un evento adverso, ¿no? Miren, ve, importante rescatar los diferentes conceptos. También tenemos el concepto desarrollado por la USMIR, ¿no? Que es la Organización de Gestión de Riesgos de las Naciones Unidas, donde nos dice que la vulnerabilidad incluye las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Entonces, acá miren, ve también, acá habla una palabrita también importante, ¿no? Que es la amenaza o el peligro, ¿no? Es decir, el grado, digamos, ¿no? De susceptibilidad frente a una amenaza, ¿no? Frente a un peligro, ¿no? Y finalmente, la red, es una agencia, digamos, una organización de, pues, técnicos estudiosos en la temática de gestión de riesgos, nos definen que la vulnerabilidad, ¿no? En relación con otro elemento, la amenaza o el peligro. O sea, ellos definen, digamos, la vulnerabilidad, pero ¿frente a qué, no? Ese es su enfoque de ellos, ¿no? La amenaza o peligro, porque ustedes habrán escuchado muchas veces, el Perú es un país vulnerable, ¿no? La población vulnerable se encuentra asentada en las zonas marginales de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero vulnerables ante qué? ¿Puede una familia, un hogar de un sector marginal ser vulnerable y una familia, una vivienda de la ciudad no serlo? ¿No? Es una gran discusión, ¿no? ¿Pueden o no pueden ser vulnerables? Claro que ambos son vulnerables, ¿no? En diferente medida, ¿verdad? Por eso es muy importante analizar los factores que más adelante vamos a mencionar que nos permiten hacer justamente esta distinción, ¿no? Esta diferencia. La siguiente lámina, por favor. Si me ayuda. Ahí está, ok. Bien, les había mencionado, ¿no? Nosotros debemos hablar de vulnerabilidad, ¿no? Pero es más fundamental preguntarse y especificar vulnerable ante qué, ¿no? Por eso había empezado diciendo que es muy importante saber a qué nos enfrentamos, ¿no? No podemos afrontar un peligro, digamos, ¿no? Si no sabemos cómo son las características de este peligro, ¿no? Entonces,
Y por ello, ahí eso nos va a permitir a nosotros justamente analizar con mayor profundidad y detenimiento los factores de vulnerabilidad. ¿Serán lo mismo analizar los factores de vulnerabilidad frente a un peligro de bajas temperaturas? ¿Será lo mismo que analizar los factores de vulnerabilidad frente a inundaciones, a peligro volcánico, a tormentas eléctricas, a sismos? No, ¿verdad? Entonces, ahí uno, con este ejemplo, miren, ve, ustedes pueden leer acá, dice, se cita como ejemplo, ¿no? El que un hogar no cuente con aire acondicionado, ¿no? Aumenta la vulnerabilidad de la salud ante las altas temperaturas, ¿no? Un ejemplo bien básico y sencillo, ¿no? Que nos permite diferenciar eso, ¿no? Pero quizá no la aumenta ante algún otro tipo de amenaza climática, ¿no? No causa ningún efecto, ¿no? Como podría ser una inundación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante saber justamente ante qué nos enfrentamos. Por eso hay un rol muy importante de la comunidad científica y las entidades técnicas científicas del país que justamente hacen todo ese trabajo de caracterizar los peligros, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer, digamos, eslabón de esta determinación del riesgo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Generar el conocimiento de los peligros para posteriormente analizar esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en eso hemos avanzado bastante. Como país hemos avanzado bastante. Las entidades técnicas han avanzado de sobremanera. Ya contamos con información a diferentes escalas, no solamente es nacional, ¿no? Que antes comúnmente manejábamos y que no podían ayudar a tomar decisiones en un nivel local, en un nivel para planificación urbana, ¿no? Para planificación rural. Mucho nos hemos valido de información a nivel nacional, pero eso ya se ha ido superando, ¿no? Y podemos contar con esta información local que permite, ¿qué cosa? Pues hacer justamente este análisis territorial, ¿no? A nivel ingenieril ya, ¿no? ¿Sí? A ver, sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Ok. Este es un modelo conceptual del riesgo muy conocido y discutido también incluso, ¿no? A nivel nacional, internacional, ¿no? En resumen, nos dice que cómo determinamos el riesgo. Ustedes pueden ver ahí la intersección de los elementos vulnerables, ¿no? Con los elementos de las amenazas, ¿no? De los peligros, ¿no? Entonces, esa combinación de esos dos factores nos van a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Determinar los niveles de riesgo. Y miren, ve, ustedes al lado derecho de ese círculo de vulnerabilidad, pueden ver qué cosa? Los factores de análisis, ¿no? Voy a analizar los factores de exposición, voy a analizar los factores de fragilidad y de resiliencia, ¿no? Medida en la capacidad de adaptación y respuesta, ¿no? Miren, ve, ahí podemos ir mencionando ya tres factores de análisis, digamos, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos en el círculo izquierdo las amenazas, ¿no? Como ya les había mencionado, se ha desarrollado bastante conocimiento en los peligros, en los fenómenos de origen natural, ¿no? Pero miren, ve ustedes, también hay otros ejemplos que hay amenazas o peligros como contaminación química, contaminación ambiental, ¿no? Guerras. Miren, miren la innumerable lista, digamos, de amenazas o peligros que están, digamos, que somos susceptibles de estar expuestos, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, y miren en el círculo de abajo, ¿no? Miren en el círculo inferior, ¿no? Donde hemos, digamos, simplificado el análisis de estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de fragilidad, inmediatamente debemos traer a colación la dimensión social, la dimensión económica, ¿no? Y la dimensión ambiental. ¿Qué tan frágiles somos en esas tres dimensiones, ¿no? Entonces es muy importante, pues ahí se analizan qué cosa, se analizan pues en el tema económico de repente, ¿no? Los ingresos familiares, la capacidad adquisitiva, patrimonio, necesidades básicas insatisfechas,
que puede ser incluso analizado. Sí, sí, correcto, Andrés. La dimensión institucional también es muy importante y yo te lo voy a mencionar en qué factor de análisis está considerado, ¿sí? Y ahí estamos mencionando, exacto, en capacidad de adaptación y respuesta y resiliencia. Miren, ven, ustedes mencionan la capacidad, ¿no? Esta palabra, este concepto, está siendo incluido, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? La capacidad. Pero ¿de qué capacidad hablamos? Rescato lo que acaba de decir uno de los participantes, ¿no? La capacidad institucional, ¿no? ¿Medida en qué? Pues justamente puede ser la institucionalización, por ejemplo, de la gestión de riesgos en la municipalidad tal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Capacidades técnicas de la institución. Puede ser si cuenta pues con un staff, con un equipo técnico preparado, ¿no? Para gestionar el riesgo adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de capacidades. Miren todas estas variables que vienen entrando, ¿no? Capacidad también organizativa, ¿no? Si tiene pues sus planes territoriales, por ejemplo, ¿no? Si tienen una adecuada zonificación, ¿no? Miren, ve, digamos, elementos que ayudan mucho a identificar este nivel de capacidad que tiene las instituciones, ¿no? Puede ser una organización también incluso, ¿no? Y por el otro lado tenemos también la exposición, ¿no? Bueno, que finalmente, correcto, Andrés, instrumentos de planificación territorial y de gestión de riesgos actualizados, ¿no? Porque muchas veces, ahí con conocimiento seguro, parece que el fin último son los planes de gestión territorial, por ejemplo, pero definitivamente ese no es el fin último, ¿no? Y se quedan ahí y ya se generó el plan y se queda ahí, ¿no? Pero no, necesitamos actualizarlo y ejecutarlo, que es lo principal, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, acá ya vamos un poco, hemos repasado algunos conceptos básicos. Acá, wow, me van a disculpar si es que no se llega a ver, no sé si por ahí, ahí está, perfecto, perfecto. Miren, ve, habíamos hablado en digamos, en este ejercicio de cómo podemos determinar los riesgos. Vamos a presentar un modelo bien sencillo de estos dos componentes que nos permiten justamente determinar los riesgos. Tenemos ahí ese primer componente al lado izquierdo que es el peligro, ¿verdad? Todo este flujo, digamos, nos va a permitir, ¿qué cosa? Obtener nuestros mapas de peligro. Les había mencionado que acá nos apoya de sobremanera la información que viene siendo generada por las entidades técnicas. Por eso ustedes pueden ver ahí, este es un caso de estudio de un peligro por flujos, ¿sí? Donde, mira, vemos parámetros físicos, ¿no? Tenemos ahí las unidades litológicas, las unidades geomorfológicas, el uso de suelo y la pendiente. Miren, ve. Esos parámetros, con el apoyo de las tecnologías de información geoespacial, nos van a permitir, ¿qué cosa? Definir nuestros factores condicionantes, ¿no? Factores condicionantes del territorio, ¿no? De repente nos dice que la pendiente, pues, de una zona muy agreste condiciona justamente el peligro, ¿no? A mayor pendiente, como ustedes bien saben, puede condicionar un mayor peligro, ¿no? Igual forma, unidades geomorfológicas. Una unidad de tipo llanura e inundación va a condicionar justamente que el peligro, pues, tenga un nivel muy alto, ¿verdad? Entonces, es así como se analizan cada uno de esos parámetros, ¿correcto? Ahora, pero miren, ve interesante, acá tenemos los factores condicionantes, pero al costadito, ¿qué cosa ven? Los factores desencadenantes, ¿no? Entonces, yo tengo mis condicionantes, luego voy a tener un desencadenante que gatilla finalmente el peligro, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos desarrollando un modelo de peligro, que esto, pues, para comprenderlo a detalle necesitamos muchas más horas, ¿no? Ok, terminamos con el mapa de nivel de peligro. Ahora lo importante, ¿cómo analizamos las vulnerabilidades? Para eso pasamos a ver el modelo que está a la derecha.
donde podemos ver justamente cómo se ha conceptualizado este análisis de vulnerabilidad. Si corres un poco, Elmer, o quien esté manejando la gráfica del flujo, más a la derecha, del lado de vulnerabilidad. No sé si se me ha quedado congelado o no lo estamos viendo todavía. Sí, está Alfredo. A ver, de repente, a ver, ahí estamos poniéndolo un poco más a pantalla completa. Ya, a ver, entonces a mí de repente se me ha quedado congelado, pero bueno, si el resto de participantes nos puede dar una confirmación si ven este flujo relacionado al análisis de vulnerabilidad, sería genial, ¿no? Sí, Bien. nos confirman, por favor, alguien si es que se está moviendo, si es que se ve la gráfica completa. Yadira dice bien, todo bien. Ya, ok, Ok, gracias. perfecto. Continuamos. Entonces, miren, ve, acá les decía, en este modelo conceptual del análisis de la vulnerabilidad, justamente nos dice qué cosa, analizamos nuestros factores, ¿de qué cosa habíamos dicho? Nuestros factores de vulnerabilidad. Fragilidad, resiliencia, ¿y en qué dimensiones? Social, económica. Es un ejercicio, un ejemplo que ha sido de aplicación real en un caso de estudio en peligro por flujos. Y vemos, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de personas más frágiles, ¿no? ¿Medido en qué? Pues en el grupo etario, ¿no? Que está referido a la edad de las personas, ¿no? Tenemos ahí de 0 a 5 y mayores a 65 años, ¿no? Se ha catalogado como fragilidad social, un elemento de fragilidad social. Tenemos también el porcentaje de personas con discapacidad, lo hemos también definido como fragilidad social. Y ustedes pueden ver acá en la parte inferior, hablando de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, las personas que no saben leer y escribir, por ejemplo, ¿no? O las personas con bajo o escaso conocimiento de los eventos pasados en su ámbito territorial, ¿no? Porque eso le va a permitir, pues si ha pasado algún evento, ¿no? Que es recurrente, sabe cómo afrontarlo, ¿no? Tiene un nivel de resiliencia mayor que otro, ¿no? Y también tenemos otros ejemplos de fragilidad económica, por ejemplo, relacionado pues a la vivienda y el material predominante de la vivienda, ¿no? Miren, ve, también resiliencia económica se ha catabulado, ¿no? Por ejemplo, las personas desempleadas, ¿no? O con trabajos no remunerados, ¿no? Tiene baja resiliencia económica, ¿no? Entonces, miren, ve, ese análisis, esa clasificación nos permiten analizar, ¿qué cosa? La dimensión social por un lado y por el otro la dimensión económica. Entonces, nuevamente acá con el apoyo de las herramientas tecnológicas, de tecnología de información, vamos a poder obtener nuestro mapa de niveles de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, y finalmente uno dirá, y ahí termina todo. El riesgo simplemente es una fórmula matemática, ¿no? Que nos dice el peligro, es el peligro por la vulnerabilidad, ¿no? Si ya tenemos acá desarrollado nuestro peligro y tenemos desarrollada nuestra vulnerabilidad, el riesgo es por default, como se dice criollanamente, ¿no? Es simplemente un factor de multiplicación entre valores, ¿no? Por eso, como les digo, sería muy interesante desarrollarlo ya en más horas de taller, ¿no? Sí, la siguiente lámina, por favor. Bueno, acá rápidamente, ¿cómo se obtiene esa información, no? Es muy importante también saber qué información es la que yo necesito, porque había mencionado que hemos tenido siempre la costumbre de trabajar con escalas a nivel nacional. Eso está cambiando. Tenemos un Perusat, por ejemplo, que nos brinda información de imágenes de satélite a 70 centímetros. Ayuda de sobremanera. Podemos, por ejemplo, ahí caracterizar el grado de consolidación de zonas urbanas, ¿no? O caracterizar zonas rurales, por ejemplo. Nos permite, tiene ese elemento de detalle que nos permite a nosotros analizar y caracterizar ciertas zonas, ¿no? La siguiente, por favor, Elmer. Bien, acá finalmente, les he puesto unos ejemplos, ¿no? Sobre
cómo se hace esta clasificación de los parámetros que vamos a utilizar para que se pueda determinar el riesgo frente a diferentes peligros, ¿no? Este es un ejemplo para el caso de incendios forestales. Miren, ve. Incendios forestales como factor condicionante, ¿qué cosas se analizan? Elementos territoriales tenemos como pendiente, por ejemplo, ¿sí? Y el combustible, ¿no? Según la cobertura vegetal, ¿no? Eso es lo que alimenta un incendio. Pero también hay parámetros climáticos, por ejemplo, de temperatura, viento y radiación solar. ¿Serán los mismos estos factores condicionantes lo que yo utilice para analizar mi, por ejemplo, vulnerabilidad frente a un fenómeno de bajas temperaturas? No, definitivamente, son otros los parámetros, ¿sí? No se aplica como una regla esto para todos los peligros, porque es muy importante también en este análisis contar con el especialista adecuado, ¿no? Entonces, miren, ve, y acá tenemos los elementos expuestos en exposición. ¿Qué es lo que, para el caso de incendios forestales, si bien es cierto, la población es afectada, pero más afectada, por ejemplo, acá es el medio natural, patrimonial y cultural, ¿no? Para el caso de incendios forestales, eso estamos hablando, ¿sí? Sin embargo, también podemos analizar la población, las viviendas, los predios rurales que se encuentran en estas zonas expuestas. Pero miren, ve, acá para incendios forestales, la mayor exposición lo tienen el medio natural, patrimonio y patrimonio cultural. Miren, ve, acá podemos ver un ejemplo rápido, ¿no? De esa diferenciación. Y miren, solamente para que vean la diferencia, la siguiente lámina, por favor, Elmer. Y ahí acabamos para darle pase al colega. Miren, ve la siguiente lámina, por ejemplo, bueno, este es de incendio también. La siguiente, por favor, Elmer. Acá, por ejemplo, ¿no? Estamos analizando el fenómeno de heladas, ¿no? Miren, ve, nuestra información cambia, ¿no? Acá analizamos únicamente parámetros climáticos, datos históricos, ¿no? Miren, ve, y como elementos de vulnerabilidad, ¿no? Poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, porque aquí es importante la población de sobremanera, ¿no? Tenemos la población de 0 a 5 años, población mayor a 60 años, ¿no? Tasas de, esos estudios son mencionados y realizados en el control de gobierno. Por supuesto, has tocado un elemento muy importante, son multidisciplinarios, ¿no? Por eso acá les decía, ¿no? La parte de peligro debe estar el especialista según la temática. Para el análisis de vulnerabilidad, lo propio, ¿no? Acá nos ayudaría, por ejemplo, de sobremanera los especialistas de la salud, por ejemplo. Nos van a identificar las tasas de neumonías, los IRAS, ¿no? Los periodos epidemiológicos, ¿no? Miren, ve cómo cambia la especialidad de un peligro a otro. Ha tocado un elemento muy importante el participante. Bien, no quiero explayarme, en las preguntas ya absolveremos muchas otras consultas que ustedes puedan tener y le doy pase al colega también para estar en los tiempos que nos han dado. Ok, Gracias. Alfredo, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy didáctico, muy preciso, ¿no? Con respecto a los alcances que nos has dado. En realidad que muy entendible. Muchas gracias. Bueno, continuando, vamos ya a darle pase al ingeniero Wilmer Solier para justamente ir abordando ya la parte de cómo es el proceso de recopilación de información para el análisis de vulnerabilidad. Adelante, ingeniero Wilmer. Muchas gracias, Elmer. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, primero mencionarle que, bueno, soy licenciado en administración con amplia experiencia en este tema de la gestión de riesgos. Sí, y también indicar que seguramente el tema de confundir con ingenieros porque he trabajado muy de cerca con muchos de los grandes ingenieros que tenemos aquí en Perú. He tenido esa gran oportunidad y ese honor de estar con muchos de ellos. Y aprender mucho de sus procesos y también de las enseñanzas que han dejado, ¿no? Y sí, bueno, Alfredo también indicarle que sí, muy buena exposición y también los temas tocados, o sea, bastantes
entendibles, creo, desde las definiciones, que muchas veces es lo que a veces a muchos de los que estamos metidos en la GRD, o sea, nos crea, o los que estamos iniciando también en la GRD, o sea, siempre ha sido un tema de conversación y discusión, algunos de los conceptos en los procesos de la GRD, ¿no? Creo que la fotografía que estamos mostrando indica, creo, mucho de lo que ha mencionado ya o lo ha definido también Alfredo con respecto al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Yo soy un convencido que las instituciones a nivel nacional, en general me refiero a las instituciones, si no contemplan desde un inicio el tema de territorio, desarrollo y gestión de riesgos, creo que para el tema de manejo poblacional o la reducción del riesgo y la vulnerabilidad, o sea, vamos a tener todavía bastantes dificultades al momento de aplicarlo, ¿no? O llevarlo al territorio. Gracias al tema del trabajo que vengo haciendo ya hace muchos años con el PNUD, vengo recorriendo gran parte del territorio nacional y también participando en varios estudios como el tema de ciudades sostenibles en varias y diferentes ciudades del territorio nacional. Y he podido apreciar que si ponemos sobre el territorio en los diferentes, ya sea costa, sierra o selva, el tema del desarrollo urbano que se viene dando en el territorio nuestro, vamos a encontrar que las vulnerabilidades van a seguir creciendo si se sigue aplicando de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden apreciar en estas fotos el tema sin de mencionar más datos, la alta exposición y la alta vulnerabilidad que se tiene respecto a esta ladera, ¿no? Y las autoridades han puesto para facilitar un tema social y de accesibilidad el tema seguramente el tema de las escaleras, o sea, es un tema de apoyar algunas actividades sociales, pero si podemos apreciar el tema de esta ladera, quizás, o sea, muchos de los especialistas que tenemos también ahora en el auditorio presentes, podrán ver y sí, pues mencionar que el hecho de hacer estructuras de concreto armado en este tipo de territorio o este tipo de espacio le genera más carga y generalmente le hacen los cortes a los cerros para agarrar, o sea, una zona plana o tener una zona plana de la vivienda, y eso saben los ingenieros que va debilitando el tema de la estructura de este espacio, ¿no? Y encima la carga que genera el tema de la propia construcción. Ahora, acá, esto es un espacio en Lima, una zona de Lima. Indudablemente nosotros sabemos que estamos a la espera de o los científicos o sea, han hablado del silencio sísmico y la ocurrencia de un evento de gran magnitud, ¿no? Entonces, si hacemos solamente un ejercicio mental, o sea, ¿qué pasaría con estas viviendas después de un evento sísmico como el que mencionan de 8.5, de 8.8 en Lima, con nuestro territorio? O sea, tendríamos un poco los resultados mentales, así más, si cada uno cierra un poco, hace el ejercicio mental, tendría la cantidad de población que sería afectado frente a este evento, ¿no? Como lo mencionó el ingeniero Zambrano, o sea, si nosotros tenemos que analizar el territorio frente a los diferentes peligros que estaría expuesto esta población. Aquí tenemos frente al tema sísmico, indudablemente, o sea, no, acá las consecuencias van a ser bastante catastróficas, ¿no? Frente al tema de peligros de contaminación también, o sea, hay un tema fuerte en el tema de contaminación y el tema de la salud. Les aseguro que gran parte de esta población debe tener problemas y sufrir de problemas respiratorios, de problemas, o sea,
básicamente de afecciones de ese tipo, ¿no? Y estamos hablando desde la población más vulnerable, que son los niños y también los ancianos, ¿no? Y el otro tema es en el tema de la vulnerabilidad social que existe acá, ¿no? O sea, frente a una emergencia, el hecho de desplazarse desde la zona más alta a llegar a un tema de atención médica, indudablemente va a ser bastante complicado, ¿no? El otro tema también que se tiene es frente al tema social, por ejemplo, el tema económico, indudablemente el tema de llevar agua o tener el contar con el servicio de agua es bastante complicado en estas zonas. Y segundo, los costos, o sea, son bastante altos en estos lugares, ¿no? Eso también se han visto en diferentes estudios que se han hecho sobre ciudades sostenibles. Y esto nos conlleva o creo que nos hace pensar un poco en el tema de comenzar a trabajar el tema de ese famoso palabra de ordenamiento territorial, ¿no? Hacia dónde debemos crecer y hacia dónde no deben crecer, o sea, las poblaciones, ¿no? Básicamente eso es lo que se quería mostrar en estas fotos. Y lo que sí, básicamente, podemos encontrar en estas zonas que se han podido visitar para los estudios, es que hay una alta resiliencia en el tema de organización también de la población. La población está muy organizada, ya que no cuenta con muchos de los servicios básicos, o sea, los dirigentes generalmente lideran y organizan a la población para la lucha de obtener estos servicios básicos, ¿no? Empiezan con el tema desde el agua, el tema de la electricidad y algunas otras como son escuelas, postas médicas. Y esa información es importante también cuando se visitan estas zonas para algún tema de estudio, poder tener la cercanía o el acercamiento hacia estos dirigentes, involucrarlos también en el proceso, no solamente con las autoridades, o sea, locales, que es importantísimo, sino también con los dirigentes, que tienen mucha información de la población. Yo a veces me atrevería a decir que estos dirigentes a veces tienen más información de la que cuenta la autoridad local, ¿no? Porque tienen empadronado a toda la población que está en la zona, ¿no? Eso es un poco mencionable, ¿no? Seguimos, por favor, con la siguiente lámina. Aquí le mencionaba, indicarle, bueno, que básicamente este es un estudio de Guaral, si no me equivoco, donde se ha tomado el tema de, es un mapa síntesis de los diferentes peligros, y ya como lo mencionó también Alfredo, es importante tener identificado a qué están expuestos estas poblaciones, ¿no? Para ver el tema de grado de vulnerabilidad que pueden existir. Generalmente aquí, por ejemplo, en la zona de Caleta de Carquín hay un tema de amenazas siempre, el tema de tsunami, todo el tema de la exposición que está en rojo. Ahora, Carquín es menos expuesto porque tiene cierta altura, todos los que conocen el tema en la zona norte, del norte chico, pues, saben que Carquín está sobre una pequeña meseta, un pequeño elevación, ¿no? Ahora, hay también exposición por tipos de suelo, o sea, hay zonas que son suelos, o sea, no muy buenos y tienen suelos licuables. Entonces, eso es importante poder determinarlo para poder ver a qué tipo de vulnerabilidad también, o la vulnerabilidad que estaría expuesto el tema de la población asentada en estos lugares, ¿no? Se ha tratado en algunos casos, por ejemplo, allí en la zona de Huacho, hay unos asentamientos humanos que están ya sobre algunas fallas geológicas que se han determinado, y ahí un poco es el tema del trabajo que vienen haciendo, y ahí el CENEPRED, o sea, viene realizando un trabajo fuerte
y creo que todavía ahí hay una brecha que hay que cerrar, es el tema de los reasentamientos humanos, ¿no? Las zonas o de la población en sí que está expuesta a estos peligros y que su vulnerabilidad es muy alta y indudablemente no pueden, o el tema no son mitigables, como el término lo indica, ¿no? Entonces ahí creo que debemos hacer un trabajo, creo, o sea, todas las instituciones y todos los que estamos involucrados en GRD para sensibilizar también a las autoridades y muchas veces también llevarlo a la población, ¿no? Porque hay población que está en zonas de alto peligro, muy vulnerables, no mitigables, y la resistencia es bastante fuerte, o sea, para poder reubicarlos. Muchas veces yo he visto casos que autoridades que tienen el tema ya del terreno destinado, tienen la zona para el traslado, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, que fue el caso, por ejemplo, para el tema en Iquitos, para lo de la zona de Belén, la zona baja de Belén. Este es un estudio también de ciudades sostenibles que se trabajó en la zona de Iquitos y se estaba reasentando. Hay un proyecto incluso para el reasentamiento de la zona de Belén, que el Estado ha adquirido los terrenos para el traslado de 2.400, 2.800 familias de la zona baja de Belén, pero la resistencia ha sido bastante fuerte y solamente hasta el momento en esa zona de reasentamiento se cuenta con algo de 520 familias aproximadamente, según la información que ha alcanzado el dirigente de la zona. Ahí podemos apreciar que ese tema de la vulnerabilidad, o sea, de la vulnerabilidad social, todavía hay un trabajo fuerte por hacer, ¿no? Por ejemplo, ese proyecto de Nuevo Belén contemplaba varios factores, o sea, estructurales, en el tema de la construcción, en el tema del reasentamiento. Pero uno de los temas que fue criticado en su momento fue que el proyecto no contemplaba los temas sociales para el traslado, porque el hecho de reasentar una población altamente vulnerable a un nuevo territorio es extraer un tema social, porque ya hay ciertas costumbres que se habían, que se habían enraizados o que están enraizadas en esa zona, que al final, sociales, que al final cuando se trasladan o se ha querido trasladar a la zona de Nuevo Belén, o sea, han entrado en conflicto, ¿no? Si bien es cierto, estructuralmente le estaban proporcionando las viviendas, le proporcionan el tema de los servicios, en ese proyecto contemplaba todo eso, pero el tema de algunos factores sociales, por ejemplo, el tema del traslado desde la zona de reasentamiento, porque están cambiando primero cambian de distrito, o sea, tienen que cambiar DNI. Segundo, tenían que desplazarse desde esa zona hasta el tema de su centro de trabajo, que eran la zona de los mercados y algunos que se dedican gran parte al tema del comercio ambulatorio. Entonces, de la zona baja de Belén hacia sus centros laborales, o sea, no era mucho la distancia, o sea, lo podían hacer a pie. En el otro son caminos que tienen que desplazarse, ¿no? Entonces, ahí comienza un tema social que es importante también considerarlo en los procesos. La vulnerabilidad social es importantísimo también en estos procesos de estudios cuando se van a trabajar el tema de estos análisis de riesgos, de peligros y vulnerabilidades, ¿no? Porque en realidad el determinar, o sea, una vulnerabilidad
por los factores de vulnerabilidad al que está expuesto la población, como ya lo mencionó el ingeniero Zambrano, o sea, tiene que estar también de la mano con los peligros a los cuales está expuesto, ¿no? Y en el Perú, sí, pues, yo siempre digo que el Perú ya prácticamente le faltan 2 figuritas más para llenar el álbum de eventos que tiene que afrontar, ¿no? El de tsunami, perdón, el de huracanes y tornados, ¿no? Porque después, a nivel de las regiones, todo el año estamos, de alguna manera, cada región está haciendo frente a un evento distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros decimos que en Lima está haciendo, pues, hay una baja de temperatura bastante significativa y tenemos frío, sí, pero si nos vamos a la zona de la sierra, indudablemente ahí, o sea, las temperaturas están en otra dimensión, ¿no? Y el tema de las actividades que tienen que seguir desarrollando, ahí van a tener que desarrollarlo, ¿no? Por eso yo en algún momento que estuvimos participando en un comité de educación para ver el tema del friaje, mencionaba que tenemos algunos comandos porque nuestros alumnos, o sea, de las zonas altas, tienen que caminar ciertas distancias para llegar a sus centros educativos en algunos casos, ¿no? Y lo hacen frente a esa exposición climática que se da, ¿no? Y por eso también el tema de que son muy elevados el tema de las enfermedades o la exposición a los temas de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, si seguimos, por favor, Elmer. Tenemos, bueno, esto lo había mencionado en el tema de Quito, sobre esto es lo que se estaba trabajando un proyecto de reasentamiento. Todavía, bueno, este proyecto está paralizado en la fecha de hoy, y creo que debería ser, o sea, el tema de poder retomarse o una decisión política de poder retomarlo, porque creo que tenemos que buscar y dar ejemplos positivos para el tema de poder tener poblaciones reasentadas en zonas que se han hecho los estudios respectivos de peligro, vulnerabilidad y riesgo, los estudios de riesgos, y que va a mejorar en el tiempo, creo, su calidad de vida, ¿no? Porque las imágenes muestran que en realidad sí, las condiciones de vida son bastante, creo yo me atrevería a decir, bastante infrahumanas, ¿no? Y tenemos en varios lugares de nuestro territorio estas condiciones que se repiten. Y se repiten, ¿por qué? Porque no se está tomando en cuenta el tema, sí, de las evaluaciones, de los EVARES, de todos los estudios y la experiencia que tienen las instituciones como CENEPRED, el INDECI y los sectores mismos, estudios que han hecho y no se están de alguna manera aplicando todavía en el territorio, ¿no? Creo que ahí hay una gran tarea y este tema de estos conversatorios que viene promoviendo, creo, nuestro amigo Elmer, es importantísimo, porque creo que todos los que están en el auditorio tienen un rol importante en el tema de la gestión de riesgo de desastre y también en el tema de, seguramente muchos de ustedes, o sea, serán tomadores de decisiones y contribuir a este gran cambio que se viene trabajando hace muchos años, ¿no? Los que venimos de atrás, y creo que las generaciones y los jóvenes que vienen sumándose a este tema de gestión de riesgo deben tener bien claro estos 3 puntos, ¿no? Peligro, vulnerabilidad y riesgo, sumado al tema de el desarrollo y el territorio, de la mano, como ya lo mencionaron, también de las instituciones. Creo que podríamos cambiar, o sea, gran parte de lo que venimos afrontando ahora en nuestros días, o sea, con el tema de nuestros hermanos que están expuestos en zonas de alto riesgo, ¿no? Y lo otro es que también contribuiríamos al tema de lo que dice la política y el tema del Planager, ¿no? La reducción de la vulnerabilidad en nuestra población, ¿no? Creo que con eso
Elmer, te agradezco mucho por el tema de la invitación y espero que podamos ver. Bueno, esto es un tema básicamente de la evaluación y los colores que al final nos maquillan los mapas y cómo se encuentran al final de los estudios, o sea, el tema de los mapas, ¿no? En función a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Esto se colorean y al final nos dan las luces, a dónde debemos poner, o sea, énfasis y hacia dónde debemos llevar el desarrollo, creo, de nuestras poblaciones, ¿no? Hacia dónde no debemos llevar el desarrollo y hacia dónde sí debemos canalizar el desarrollo para un bienestar general de la población, ¿no? Muchas gracias, Elmer, por el tema de la invitación. Ok, muchas gracias, Wilmer. En realidad muy interesante la experiencia que se ha tenido con respecto al proceso de recopilación de información para el tema de análisis de vulnerabilidad y riesgo. En realidad, pues, cuando se hacen los trabajos de campo, y a mí también me ha tocado en algunos casos también hacer algunos trabajos de campo para algunas evaluaciones de riesgo, pues encontramos también resistencia y mucha preocupación de la población, pero también la resistencia con respecto a no querer dejar lo que ya ellos conocen, lo que ellos ya tienen, lo que ellos han logrado construir con el tiempo, ¿no? En realidad que es muy difícil, ¿no? Pero hay que concientizar, y este es un trabajo que es muy importante y que debe ir acompañado con las autoridades. Si no tenemos también el acompañamiento de las autoridades, el acompañamiento político que puedan dar ellos, en realidad que va a ser muy complicado. Y eso es un llamado que también nosotros realizamos como ya especialistas en la materia para poder justamente aunar esfuerzos y poder lograr justamente ese trabajo en muchos de los casos, de los asentamientos poblacionales, ¿no? Entonces, vamos a dar paso ya a las consultas que tenemos con respecto ya al tema que hemos abordado. Son dos exposiciones que en realidad son muy interesantes, muy importantes, y que agradecemos la participación de ambos. Una de las primeras preguntas es, tomando en cuenta los conceptos que se han abordado con las miradas que tienen las diferentes entidades, organizaciones internacionales con respecto a la vulnerabilidad, ¿sería necesario ampliar el concepto de vulnerabilidad que está en nuestro marco normativo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ingeniero Alfredo y luego Wilmer, por favor. Bien, sí, a ver, interesante la pregunta, ¿no? Porque no muchas veces todo lo que está escrito es perfectible, ¿no? Y sí, puedo coincidir en ese aspecto de que debería ampliarse este concepto, ¿no? A veces un poco nos limita a considerar estos elementos de sistema como tal, ¿no? Y justamente porque, como les había mencionado, los conceptos evolucionan, ¿no? Los conceptos evolucionan. Ahí habíamos visto algunos conceptos de años pasados, pero miren, ve, con esta visión prospectiva, digamos, de cambio climático, consideraban justamente a este elemento de análisis vulnerable a los sistemas, ¿no? Sistema natural, sistema social, ¿no? Medios de vida, actividades socioeconómicas. Me parece muy oportuno esa pregunta y creo que sí, ¿no? Debería ampliarse a esas otras actividades o conceptos que les he mencionado. Sí. Licenciado Wilmer, por favor. Sí, comparto el tema también de que estos conceptos deben ampliarse y creo que acabamos de salir o estamos saliendo nosotros también de una crisis sanitaria a nivel global que ha afectado, o sea, de repente no ha afectado el tema de las estructuras, o sea, la estructura física de la sociedad, pero sí creo que el tema social, o sea, ha afectado fuertemente en el tema de la estructura social de la sociedad, ¿no? Y sobre esas nuevas experiencias que tenemos y frente a este cambio climático también que estamos afrontando, que ya somos parte, lo estamos viviendo,
Creo que sí, o sea, es importante sentarse con los especialistas y ampliar el tema del concepto de la vulnerabilidad, porque hay varios factores, creo que están quedando, como lo mencionó también Alfredo, que podrían sumarse a estos conceptos, ¿no? Ya más como sistema, creo que más como temas de solamente estructura, ¿no? Sino también ver, o sea, a todo lo que afecta, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Bueno, también quisiéramos saludar a nuestros tenemos participantes de distintas partes del país, a tal caso a Amazonas, que también nos están acompañando de distintas ciudades del país, pero también tenemos algunos participantes del extranjero, ¿no? Tenemos de la Ciudad de México, Ecuador, Colombia, ¿no? Que también nos están acompañando y que están siguiendo también nuestra transmisión, ¿no? Muchas gracias por participar en este evento. Hay otra pregunta que también nos han hecho. ¿Se podría hablar de vulnerabilidad en zonas donde no hay construcciones, viviendas, servicios públicos? O sea, ¿se podría hablar de un nivel de vulnerabilidad en esas zonas? Claro, ahí viene justamente, ¿no? la definición del peligro, la definición de vulnerabilidad, ¿no? Hay vulnerabilidad si no hay peligro, ¿no? Esa es la pregunta y respondería con ello, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Sí, licenciado, por favor. Sí, comparto el tema de la exposición. Indudablemente hemos tenido por años quebradas, o sea, que han estado funcionando y no ha habido exposición ya sea de población o de infraestructura. Indudablemente ahí no, cuando sumemos el tema del peligro versus la vulnerabilidad, los riesgos van a ser cero, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Pero si hablamos desde un tema, desde un punto prospectivo, digamos, vamos a tener un proyecto de inversión que vamos a hacerlo para construir un colegio. Ahí de todas maneras se tendría que hacer un análisis de vulnerabilidad, de toda una evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Sí, tú lo has indicado bien, es un estudio prospectivo, ¿no? Donde, como tú bien dices, se proyecta que se va a sentar, ¿no? Eh, no solamente viviendas, sino también todo el conjunto, ¿no? De elementos que dan soporte a toda una habilitación, pues, urbana, una zona urbana, ¿no? Entonces, definitivamente, tenemos que hacer ese estudio, ¿no? Considerando estos elementos, pero con esa visión que se va a implementar, ¿no? Esta zona urbana, vamos a decirlo así, y todos sus componentes, ¿no? Claro, por supuesto. Ok. Tenemos también acá una consulta con respecto a esto, perdón, por favor, un momentito. Ya, la información que se obtiene para análisis de vulnerabilidad, ¿de dónde se obtiene? Básicamente, me parece que es un trabajo de campo, ¿no? Bueno, sí. Hay muchas fuentes de información, pero la principal es la información recabada directamente en campo, conocida como información primaria. Ahí el colega Wilmer, el conocedor, ha podido mostrar, ¿no? De la información que se tiene que levantar en campo. Nosotros muchas veces partimos de una información secundaria, pero cuando vamos a campo, la realidad es totalmente distinta. Se encuentran otros factores, otros elementos que digamos, nos ayuda a nosotros tener una mejor comprensión de lo que estamos analizando. Definitivamente debe haber un trabajo de campo con información primaria, ¿no? Sí, es importante el trabajo de campo en estos procesos. Creo que ahí es donde se valida mucha la información que se puede tener preliminar. Y lo otro es bien sabido que para determinar los peligros, o sea, o para tener un mapa síntesis de peligro, hay que recoger, o sea, información sobre peligros de contaminación, peligros eléctricos, peligros, o sea, los diferentes peligros a los que esté expuesto en la zona, ¿no? Partiendo siempre en el Perú
o en la zona de la costa siempre partimos sobre el gran peligro sísmico que está expuesto a los territorios, ¿no? Y de ahí se comienza a ver, o sea, los demás peligros. Igual para vulnerabilidad también se van determinando diferentes capas, o sea, de vulnerabilidades, y al final, o sea, se obtiene lo que, como resultado, el mapa síntesis de vulnerabilidad que va a servir para hacer ese traslape en el proceso de la gestión de la determinación del riesgo, ¿no? Eso es Ok. importante tenerlo, y todo eso es desde campo, ¿no? Perfecto. En muchos de los casos, yo he encontrado comentarios en algunos de los casos en los cuales nos indicaban que las evaluaciones de riesgo que a veces se hacen no coinciden con la realidad. Eso significa, pues, lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Que no se ha hecho un adecuado análisis de información de campo, no se ha hecho una visita, ¿no? Y también no se ha recopilado la información que debería haberse recopilado al respecto. ¿Sucede esto? Claro, definitivamente, ¿no? Muchas veces nos confiamos en la información que recopilamos, ¿no? La información secundaria, ¿no? Es importante, yo no desestimo ningún tipo de información, pero es mi punto de partida, ¿no? Mi línea base. A eso yo tengo que complementarlo con encuestas, puede ser en campo, vuelos aerofotográficos con drones, por ejemplo. Entonces, debe ser complementado sí o sí con información directamente recabada en campo, definitivamente. Ok, perfecto. Sí, y además también hay que tomar en cuenta que estos estudios no lo hace una sola persona, son estudios multidisciplinarios, ¿no? Que justamente en eso es la esencia y la riqueza de estos tipos de estudios de evaluaciones de riesgo con análisis de vulnerabilidad, que es un estudio que realiza, en realidad se hace con un equipo multidisciplinario. Eh, la deficiencia en la planificación territorial y el modelo de ocupación del territorio se debe justamente a este tipo de estudios que no se realizan. Alfredo o Wilmer, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay un tema ahí que, Perú, por ejemplo, yo mencioné que existen alrededor de 200 ciudades que el Programa de Ciudades Sostenibles ha realizado estos tipos de estudios, ¿no? Hasta mapas de uso de suelo. Y el CENEPRED ahora también viene desarrollando, a través del SIGRID podemos encontrar información de muchas ciudades importantes y de todas las ciudades a nivel nacional. Pero creo que más bien ahí creo que los gobiernos locales y los gobiernos regionales creo que deberían ponerle más énfasis en el trabajo territorial, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades creo que partir desde el tema del plan de desarrollo urbano, el tema de catastro urbano, el tema también, y sumado con los gobiernos regionales al tema de ¿cómo se llama? El ordenamiento territorial, ¿no? Es importantísimo que las municipalidades tengan los profesionales y la capacidad de poder hacer también las evaluaciones de riesgo, ¿no? Los CEBARES especialmente, ¿no? Ok, muchas gracias. Si se tiene un área de estudio muy pequeña, ¿a qué escala debería de trabajarse, debería de hacerse el análisis de riesgo, ¿no? Y si no se encuentra con 5 descriptores, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, la escala de trabajo de detalle vamos a considerar escala mayores al 10.000, ¿no? Estamos hablando 10.000, 5.000, incluso 1.000, ¿no? Es más, ¿no? Las evaluaciones de riesgo, según su directiva, ¿no? Indica que se deben trabajar a escalas no mayores al 25.000, no recuerdo bien, al 25.000 o 10.000, no recuerdo bien. Pero incluso hablar de escalas al 25.000 permite hacer ese detalle, ese análisis detallado. Recordemos que el ente rector en esto, el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Está haciendo un esfuerzo denodado por generar la información al 25.000, ¿no? Pero, como dice a la pregunta, si queremos levantar pues a ese detalle al 5.000, al 1.000, podemos valernos de imágenes obtenidas con drones, por ejemplo, o levantamientos directos, ¿no?
se necesita sí o sí información en ese caso a esas escalas, ¿no? Ok. Y con respecto a los descriptores, ¿son necesarios contar siempre con 5 descriptores? Mira, es importante también comentarles a todos los participantes, estos instrumentos sobre metodología son orientadores, ¿no? Pero a la pregunta, ¿no? Si es necesario estos 5 parámetros, ¿no? O niveles de un mismo parámetro, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a trabajar el parámetro de pendientes, por ejemplo, en la zona, pues, de Piura, en el llano de Talara, ¿no? De Sullana, no lo sé. Imagínense ahí cada cuánto varía el nivel de la pendiente. Imagínense, ¿es posible ahí tener los 5 descriptores? La respuesta es no. Ahí, por ejemplo, no. Todo son, digamos, por eso vuelvo a decir, son orientaciones siempre, ¿no? Que uno ya en la realidad va a palpar justamente y darse cuenta que no es posible, pues, aplicar a rajatabla estos 5 descriptores con el ejemplo que se ha dado, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Cuál ha sido una de las principales dificultades que has podido percibir Wilmer, con respecto a los trabajos en ciudades sostenibles, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad que se ha encontrado cuando han hecho este tipo de trabajos? Mira, comentarte que ha dependido en diferentes territorios, o sea, que he podido participar en estos estudios. Eh, en los primeros años, o sea, que me tocó, o sea, apoyar a estos estudios, eh, te voy a decir, o sea, así en una sola palabra. Muchas veces teníamos que esperar, o sea, horas a las autoridades para que nos atiendan, o sea, 5 o 10 minutos, o sea, poder explicarle lo que se va a hacer, ¿no? Así empezamos hace 20 años más o menos. Hoy, o sea, tenemos autoridades sentadas horas y horas, o sea, con nosotros, o sea, trabajando este tema de GRD, ¿no? Creo que en el tiempo hemos ido sensibilizando o las instituciones encargadas del tema de la gestión de riesgo, creo que han hecho un trabajo bastante arduo en sensibilizar a las autoridades y a los funcionarios, ¿no? Ahora vemos muchos más funcionarios queriendo ser parte de la GRD. Antes había una gran dificultad y había que sensibilizar, o sea, había que hacer un trabajo fuerte de sensibilización en ese proceso, ¿no? Hoy día más bien ellos están pidiendo el tema de poder hacerles un estudio de evaluación de riesgos, o sea, están pidiendo poder tener estos estudios como parte de su gestión, ¿no? Antes, o sea, teníamos que estar meses y meses detrás de ellos para sensibilizarlos, o sea, la sensibilización a nivel de autoridades y funcionarios era una de las dificultades. Creo que ahora lo venimos superando. Todavía hay una brecha todavía, no creo que menos que hace 20 años atrás, pero creo que estamos avanzando, ¿no? Y las instituciones encargadas del tema de la GRD están haciendo un trabajo muy importante en ese proceso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una doble consulta. ¿Es necesario realizar una evaluación de riesgo y cuándo se debe hacer una evaluación de riesgo y cuándo un análisis de riesgo, ¿no? Y es necesario hacer una evaluación de riesgo en un proceso de reasentamiento poblacional. Claro, la evaluación de riesgo es un instrumento justamente que incorpora el análisis de riesgo. Ojo, ¿sí? Ahí un poco consideremos eso y tengámoslo presente. Ahora, para un reasentamiento, por supuesto, porque estas, vamos a decirlo así, personas que van a ser reasentadas deben ocupar una zona segura, ¿no? Y para saber o determinar si esta zona es segura, se debe hacer una evaluación de riesgo, ¿no? Ok, con respecto al análisis de riesgo, bueno, aparte también de conocer el tema de evaluación de riesgo, también soy especialista en proyectos de inversión. Así que vamos a hacer, en nuestro próximo evento, vamos a hacer cómo se incorpora el análisis de riesgo dentro de los proyectos de inversión pública, de acuerdo a la normatividad de la INVIERTE-PE.
Es un tema que ya nos han hecho varias consultas al respecto, y yo creo que ya es un tema muy, muy bonito que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y también debemos realizarlo. ¿Cómo es el proceso de incorporación del análisis de riesgo en los proyectos de inversión? Tenemos otras consultas. A ver, acá también tenemos una consulta que nos han hecho a través también del Facebook. Vamos a darle el tema de fallas, hasta cuántos metros cerca a la falla se debería construir. Es decir, tenemos una falla, yo entiendo una falla geológica, ¿no? ¿Hasta cuántos metros cerca de la falla se debería construir? ¿Cómo podemos determinar ese punto? Bueno, eso ya corresponde a hacer estudios geotécnicos, ¿no? Estudios ya ingenieriles, ¿no? Recuerden que no hay una, digamos, un estándar que por decirlo, no se construya a determinados metros de una falla, no, porque hay que saber primero si es una falla activa, inactiva y otras características, pues, geológicas que para eso están los especialistas, ¿no? Hay incluso, yo los invito a consultar, por ejemplo, hay estudios de peligro por fallas, lo pueden encontrar en el SIGRIP, ¿sí? Donde Ingemed ha desarrollado estos estudios y pueden darse cuenta de estos criterios técnicos que se utilizan para estudiar estas fallas, ¿no? Y bueno, definitivamente no es que no se pueda construir, sino que se debe construir, pero bajo ciertas pautas o estándares técnicos, ¿no? Eso es muy importante considerar también, ¿no? Ok, gracias. Tenemos otra consulta. En el caso de la autoconstrucción, ¿cómo se puede intervenir o capacitar a las personas para que dicha obra sea lo más segura posible? ¿Cómo se abordaría a una población que aún está en planificación de construcción de sus viviendas en zonas que es vulnerable, ¿no? Estamos hablando de zonas de muy alto riesgo, ¿no? En este caso, ¿qué trabajo tendría que realizarse esto, licenciado Wilmer? Sí, bueno, hay algunas experiencias internacionales que han visto o han ya trabajado ese tema de la autoconstrucción en procesos de, ¿cómo se llama?, de reconstrucción de zonas afectadas, ¿no? En Japón hay varios de estos temas o institutos que ha trabajado mucho en estos temas, capacitando al tema de los constructores o los albañiles, digamos, en este tema. Acá también en Perú se hicieron algunos esfuerzos después del terremoto de Pisco a través de Censico, Ministerio de Vivienda, para capacitar a a los maestros de obra, para darles este parámetro de la gestión de riesgo, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo fuerte que tienen que hacer los gobiernos locales que están cerca de la población y los técnicos de los gobiernos locales en acercarse mucho más a estas poblaciones y capacitarlos, y también hacer un acompañamiento técnico desde las municipalidades en estas zonas de desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta, y creo que ahí es importante sensibilizar también a los propietarios o a la población, que lo que están construyendo es una vivienda para su familia. Y el tema de la familia tiene que estar en una zona segura, el tema de las construcciones también tiene que ser segura, ¿no? Y la inversión que hacen muchas veces es la inversión de su vida, ¿no? Porque muchas de las personas que hoy construimos o que construimos una casa, no lo construimos para 2, 3 años, ¿no? Lo construimos muchas veces, o sea, para pasar incluso el resto de nuestras vidas en ese proceso y ahí crecer con nuestras familias. Y la idea no es exponer, o sea, también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que ahí incluso en algún momento pensamos en un proyecto, hablar con la gente desde los abastecedores de los materiales tipo cemento, lima o cemento sol en las bolsas, o sea, poner el tema como un lema que la prevención empieza desde casa, ¿no?
Temas así creo que hay que comenzar a trabajar y a bombardear día a día a la población para poder sensibilizar, porque la población es al final quien va a decidir muchas veces al margen de sus autoridades acá en el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía tenemos una alta brecha en el tema de informalidad, ¿no? Y es un proceso que tiene que trabajarse. Ok, muchas gracias, licenciado. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es, ¿el resultado de un EVAR, qué tan relevante es o resulta ser necesario como para modificar o replantear un proyecto de construcción? Bueno, es muy importante porque recordemos, por ejemplo, para declarar estas zonas de riesgo no mitigables o intangibles, ¿no? Es necesario contar con esta evaluación de riesgo. Justamente va a ser un insumo para tomar una decisión al respecto, ¿no? Por ende, eh, dependiendo del resultado del EVAR y dependiendo también de la decisión del tomador de decisión, es muy importante eso saber, porque el EVAR te puede decir que está en muy alto peligro y que debería, y la recomendación te puede decir que modifiquen sus normas constructivas, qué sé yo, pero finalmente recordemos quien toma la decisión es el gobierno local, el alcalde en este caso, ¿no? Y las áreas especializadas, ¿no? Es muy importante eso considerar, ¿no? De por sí, el EVAR no soluciona todos los problemas, ¿no? Sino también quienes toman la decisión. ¿Algún comentario, licenciado Wilmer? Sí, correcto. Si bien es cierto, el EVAR te va a dar una fotografía o te va a mostrar la fotografía dónde vas a sentarte y bajo qué condiciones, ¿no? Y eso creo que tiene que tomarse en cuenta por los especialistas al momento si van a hacer las construcciones, y ya ahí viene un tema de la participación de los ingenieros en el tema ya sea estructural o que tengas que contemplar estos temas, ¿no? Dependiendo de lo que te diga el EVAR, ¿no? Si es un peligro alto no mitigable, indudablemente ahí hay un tema bastante cuidado y que se tendría que coordinar con, o creo ahí trabajar de la mano con las autoridades si están viendo que hay una población que se está asentando en este tipo de zonas, de repente proponerles otro tipo de ubicación para que puedan asentarse y en esa zona desarrollar otras actividades que sí podrían estar permitidos, ¿no? Dentro de los estudios, ¿no? Aquí creo que hay un trabajo fuerte y arduo, creo, de los gobiernos locales en ese proceso, ¿no? Porque están más cerca de la población, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, una de las últimas preguntas es, ¿cuál es el campo de aplicación del análisis de riesgo y evaluación de riesgo? ¿Van de la mano? Ingeniero Alfredo. Sí, habías tú mencionado, Elmer, por ejemplo, el análisis de riesgo en proyectos de inversión, ¿no? Que tiene otra connotación, tiene otro desarrollo, ¿no? Las evaluaciones de riesgo, ¿no? Son aplicados, pues, en ámbitos territoriales y las unidades de análisis, pues, pueden ser o las viviendas o incluso las comunidades o el conjunto de viviendas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría ser la diferencia. Ahora, también es muy importante señalar, tú también conoces, Elmer, y seguro muchos de los participantes, ¿no? Que han desarrollado, ¿no? Metodologías de análisis de riesgo con fines de formalización, si no me equivoco, ¿no? Pero digamos, a ver, también valgan verdades, hay que ser muy respetuosos de las competencias y funciones que tiene cada entidad, ¿no? Y en eso sí, digamos, quien tiene, digamos, el liderazgo en desarrollar una metodología que permita zonificar el riesgo, ¿no? A nivel territorial, pues es el CENEPRED, ¿no? Y es así, lo ha conseguido con el desarrollo de su metodología de evaluación de riesgos, ¿no? Otras entidades, bueno, hay que analizar a profundidad, digamos, a qué obedecen estas otras herramientas, estos otros instrumentos, ¿no? Imagínense, los fines de formalización de la propiedad son, vamos a formalizar, digamos,
el riesgo en un determinado ámbito, no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Gracias, Elmer. Ok. Bueno, licenciado Wilmer, de repente alguna acotación adicional que tengamos que realizar, por favor. Sí, comparto el tema con Alfredo, que hay que tener mucho cuidado en ese proceso de la formalización del riesgo. Lo hemos visto o lo vemos en el Perú, o sea, el crecimiento de la vulnerabilidad, o sea, de la población, o sea, el riesgo de la población a nivel de Lima metropolitana ha sido básicamente porque con un tema electoral, lamentablemente tengo que decirle, con un tema electoral, o sea, cada elección se formalizaba, o sea, asentamientos humanos que estaban en alto riesgo, ¿no? Y ahora, con el tema de COFOPRI, creo que hay que tener mucho cuidado también en ese proceso, porque muchas veces se está tomando en cuenta que hay zonas o asentamientos humanos que están en alto riesgo no mitigable, y trabajando o algunos planes con las municipalidades piensan que, o con la población piensa que con ese tema le están dando capacidad de resiliencia, ¿no? Y cuando venga el gran evento que tenemos que afrontar en algún momento, como es este sismo de gran magnitud, que es el que va a ser el más catastrófico, creo que vamos a tener, o sea, resultados lamentables al final, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un trabajo fuerte, insisto, que está en manos de los gobiernos locales, y el esfuerzo que están haciendo las instituciones como CENEPRED, el INDECI, creo que tiene que verse reflejado en los resultados que den los gobiernos locales, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Saludos también nos están haciendo llegar desde Argentina. Sus palabras finales, ingeniero Alfredo Zambrano, por favor. No, gustoso más bien, gracias a ustedes por invitarme a participar en este evento, que el tema de gestión de riesgos tiene para mucho tiempo y va a cobrar más importancia, y está en nosotros justamente en que evitar, digamos, las desgracias a futuro, ¿no? Muy importante es la participación de cada uno de ustedes, porque se está llevando conocimiento que puede ser aplicado, ¿no?, en el campo que ustedes ejercen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Wilmer, por favor. Sí, muchas gracias, Elmer, por la invitación y por permitirme, o sea, mostrar un poquito de ese recorrido que he podido acumular a lo largo del tiempo, y mencionarles que sí, bueno, todos los que estamos en gestión de riesgos, o sea, tenemos un trabajo, creo, hacemos un trabajo muy importante porque lo hacemos por el tema de generar un desarrollo en el territorio ordenado, y también con eso, o sea, contribuir al tema de salvar vidas, ¿no? Porque aquí se está hablando de vidas humanas que son importantísimos, ¿no? Son importantísimos, y de familias que lo hemos visto también en algunos mega eventos que hemos tenido que afrontar o participar, o sea, ser parte de ellos, que a veces por un tema de decisión y de implementación de la GRD en ese territorio, se ven afectados muchas familias, y también la pérdida del esfuerzo de toda una vida, de toda la familia afectada o damnificada, ¿no? Y eso creo que en el tiempo debe disminuir, y veo un público bastante numeroso que se está sumando a este tema, y creo que es importante también la contribución de todos. Aquí en el Perú todos debemos estar, o sea, preparados y tener el chip de, ya sea cualquiera la carrera que tengamos, o sea, de la GRD incorporado en nuestros procesos, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, licenciado Wilmer, muchas gracias, ingeniero Alfredo. Muy interesantes, muy importantes y muy ilustrativa la participación de cada uno de ustedes. Desde el Grupo de Gestión de Riesgos de Desastres y Proyectos les estamos muy agradecidos. Esperamos poder contar con su participación en unos próximos eventos, y también darle las gracias a todos nuestros participantes que han estado hoy día conectados con nosotros. Los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp,
que ya para que puedan también ustedes recibir notificaciones, noticias y próximos eventos que se puedan realizar con relación a gestión de riesgo de desastres y proyectos de inversión. Muy agradecidos, muchas gracias con todos, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.